Activistas se reúnen en Madrid para protestar frente a la Embajada de Cuba sobre la situación de derechos humanos en Cuba. Pese a la liberación de decenas de disidentes prominentes, el gobierno cubano continúa intimidando y deteniendo activistas en la isla. Antes de ir a la manifestación, el expreso de conciencia Pablo Pacheco y su familia se encuentran con Gerardo Ducos, investigador de Amnistía Internacional, para discutir de las condiciones carcelarias que enfrentó por más de 7 años y para recibir cartas y postales de miembros de Amnistía Internacional que nunca le llegaron a las prisiones donde estuvo encarcelado. Como sabéis, lo llevaron a la prisión y le pedimos que lo enviaran a la sección del Reino Unido, y es solo una muestra. Había como 16 cajas. Wow. Como esta. No tengo palabras, no tengo cómo agradecerle. ¿Y a ti personalmente te llegaban esas cartas a la prisión? A veces me llegaba una carta, me llegaron 1 o 2 cartas a la prisión. Y postales sí me llegaban bastante. Las postales en Navidad principalmente me llegaban y no te imaginas qué significaba esa postal para mí. Imagina tú que se le enseñaba a todos mis amigos en prisión, a todos, uno por uno. Yo les decía, mira, recibí esta postal de Amnistía Internacional. Porque eso es como cuando tú tropiezas y algo que te dice, levántate. Nadie sabe lo que significa Amnistía Internacional para la causa de los perseguidos políticos en el mundo. A veces una carta puede que no signifique mucho para quien la haga o para el que está al lado cuando ve a hacerla. Pero, por ejemplo, una carta puede significar mucho, porque una carta que no le llega al preso, está bien, no le llega, pero le llega al verdugo, le llega al carcelero. Y el carcelero, cuando tiene esa carta, dice, este hombre no puedo hacerle nada porque por lo menos tiene una protección. Amnistía Internacional está atendiendo su caso. Pablo, tú pasaste 7 años en prisión. ¿Por qué fuiste arrestado en el 2003? Yo no pertenezco a ningún partido político, a ninguna organización de derechos humanos, yo solo ejerzo el periodismo, era lo que hacía en el 2003. Y esa fue la razón fundamental por la cual me enviaron a prisión por 20 años. Pablo era una de las 75 personas que fueron arrestadas en Cuba en marzo del 2003, en lo que se conoce como la Primavera Negra. Lester González, de 26 años de edad, era el más joven del grupo. Fui encarcelado por ser un disidente en contra del gobierno cubano, por defender la libertad de los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos dentro de Cuba, y por denunciar toda la realidad que está viviendo el pueblo cubano, por escribir y denunciar la realidad. Su arresto y sentencia fueron motivados políticamente, y los cargos en su contra estaban relacionados con el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación. En los primeros 18 meses estuve dentro de una celda en confinamiento solitario, en una prisión desterrada a 300 kilómetros de distancia de mi familia. Ahí en esa celda me permanecía las 24 horas del día dentro de la celda. Hubo un momento que al principio de mi encarcelamiento, los primeros días, la primera semana, me sentí bastante mal, que llegué a perder hasta la fe por mí mismo de la vida y todo. Pero después, cuando empecé a tener conocimiento de todo el apoyo internacional que estábamos recibiendo y que habíamos sido declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional, y que una serie de organismos estaban realizando también presión hacia el gobierno cubano por el injusto encarcelamiento y las sanciones impuestas hacia nosotros, eso me fortaleció mucho y me dio mucho valor espiritual. Me sentí muy apoyado y muy fortalecido en ese sentido. Su madre nunca abandonó la lucha por su liberación. Ella, junto a otros familiares de los presos de conciencia cubanos, formaron un grupo dentro de Cuba conocido como Damas de Blanco. Revolucionarias. Ha llegado un momento en que un cordón de... Son las Damas de Blanco y estas son imágenes de la violenta represión que el régimen... Sus protestas pacíficas comenzaron semanas después de las detenciones y han sido detenidas y amenazadas de manera rutinaria por las autoridades. Son los 52 disidentes que quedan detenidos del grupo de 75... En junio de 2010, el gobierno cubano acordó liberar al resto de los presos de la Primavera Negra. 5 saldrán próximamente rumbo a España con sus familiares. Pablo y Lester fueron liberados, pero con la condición de dejar Cuba. Mi vida aquí en España es una vida ahora de adaptación, me estoy adaptando. Estoy adaptándome a estar en unión de mi familia prácticamente, porque llevaba casi 8 años separados de ellos. Hace 2 días cumplí años, hacía 8 años que no podía estar con mi familia en un cumpleaños y pasarlo bien con ellos.
Desde el que fueron arrestados en el marzo del 2003, Amnistía Internacional ha pedido la liberación incondicional e inmediata de todos los prisioneros de conciencia, los 75, y actualmente con su llegada a España estamos colaborando con ellos para seguir trabajando juntos, pero también para darles nuestro apoyo, nuestra solidaridad y continuar la lucha por la protección de los derechos humanos en Cuba y exigiendo la liberación de los prisioneros de conciencia que aún permanecen tras las rejas en Cuba. Cubanos aquí en España, les habla Lester González Pentón, un exprisionero político que fui víctima de una sanción injusta de 20 años de prisión, junto con 74 hermanos míos de causa. Yo espero que mi país sea un país sin exclusiones, donde todos tengamos derecho y que nadie sea perseguido por motivo de ideas, religiones, afinidad sexual. Yo creo que ese momento llegará a Cuba y no creo que demore mucho. Y ese día yo estaré en Cuba. Tengo las maletas preparadas para ese día. Cuba es de todos los cubanos, de ustedes, de nosotros, de todos los cubanos. La intimidación y las detenciones de activistas políticos y de derechos humanos continúa en Cuba. Personas continúan siendo arrestadas por expresar ideas contrarias al gobierno cubano y hay aún docenas de prisioneros políticos tras las rejas.